Nos ha permitido presenciar momentos históricos, nos ha conectado y acercado a culturas de todas partes del mundo, nos ha educado e informado, nos ha visto llorar y reír, nos ha unido con la familia y amigos, pero principalmente se ha convertido en el dispositivo por excelencia para entretenernos. Esta invención no hubiera sido posible sin las mentes creativas, brillantes e innovadoras que se encuentran detrás de su desarrollo, que contra todo pronóstico lograron posicionarla como una invención sin precedentes. Con un alcance global rotundo y absoluto, se abrió el acceso a un universo de contenido audiovisual, impactando a generaciones y culturas, convirtiéndose en el invento más popular y relevante del siglo XX. Antes de continuar, no olvides activar las notificaciones para mantenerte actualizado con lo nuevo que tenemos para ti. Así empezó la televisión. Sus inicios abarcan una serie de descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en lo que hoy conocemos como televisión. Las innovaciones en el diseño, concepción, fabricación y distribución del mismo, que también implicó el desarrollo de las estaciones de programación televisiva que los alimentan con contenido hasta el día de hoy. Esta tecnología lleva décadas incorporada a nuestros hogares a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, pocos saben que un televisor opera como un terminal de recepción de información que es enviada por cable, satélite u ondas hertzianas, que brinda un patrón específico de puntos de luz que se despliegan en la pantalla, los píxeles. Así, se genera una imagen y una sensación de movimiento de la misma, acompañada de una secuencia de sonido sincronizada. Para que los primeros pasos en la televisión pudieran darse, primero debieron lograrse los siguientes hallazgos tecnológicos: la fotografía y el cine. Los primeros éxitos en conservar las imágenes y ponerlas en movimiento se lograron durante el siglo XIX, cuando la técnica fotográfica logró sus primeros daguerrotipos y fotografías de larga exposición a la luz, empleando técnicas que se fueron modernizando hasta permitir, a finales del siglo, que las primeras imágenes en movimiento se capturaran y reprodujeran. Una larga serie de fotografías que se suceden a una velocidad constante, dando la impresión del movimiento. Así nació el cine. El teléfono, la capacidad de transmitir la voz humana codificada en un impulso eléctrico, fue el fundamento para la aparición del teléfono, inventado en 1854 por Antonio Meucci, pero popularizada por Alexander Graham Bell luego de 1876. Por último, la radio. La transmisión de ondas electromagnéticas mediante la manipulación de los campos eléctricos y magnéticos fue posible a finales del siglo XIX, gracias a las experiencias y teorías de Maxwell, Hertz, Tesla y Marconi. Esto permitió el desarrollo de un telégrafo sin hilos, que aprovechando los adelantos de los laboratorios Bell respecto a la telefonía, produjo los primeros aparatos de radio. La historia de la televisión inicia con la invención del disco de Nipkow en 1884, un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz, que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento. Aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica, sirvió para el desarrollo de los primeros sistemas de televisión a principios del siglo XX. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar dos discos de Nipkow unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor, transmitiendo eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. En 1926, Baird creó el primer aparato de recepción televisiva. Por medio de un cable telefónico, logró transmitir una señal de televisión entre Glasgow y Londres, fundando en ese mismo año la Baird Television Development Company Ltd. Con la idea de comercializar el invento. En 1927 transmitió señales a una distancia de 705 kilómetros por una línea telefónica entre Londres y Glasgow. Baird transmitió las primeras imágenes a larga distancia de televisión al Hotel Central en la estación central de Glasgow. Esa transmisión fue la respuesta de Baird a una transmisión de larga distancia de 330 kilómetros
entre las estaciones de AT&T Bell Labs. En 1928 volvió a hacerlo, esta vez de Londres a Nueva York, a través de las ondas hertzianas por medio de señales de radio y también desde mitad del Atlántico a bordo de un transatlántico. Para ello, instaló una pequeña emisora de televisión a bordo, donde tenía pensado inventar algo que se viera movido, es decir, como un canal. El 3 de julio de 1928 mostró la primera transmisión a color, usando discos de escaneo en los extremos de la transmisión y recepción con 3 espirales de aperturas, cada espiral con un filtro de color primario diferente y 3 fuentes de luz en el extremo receptor con un conmutador para alternar la iluminación. Ese mismo año también demostró la televisión estereoscópica. Este formato se comercializó entre 1928 y 1934 en los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Se trataba de radios que contaban con un tubo de neón detrás de un disco de Nipkow, que producían una imagen del tamaño de una estampilla, magnificada por un lente al doble de su tamaño. En 1929 desarrolló el barrido mecánico de 240 líneas, que mejoró sustancialmente el desempeño del aparato, y fue adoptado de manera experimental por la British Broadcasting Corporation, o BBC. Otro precursor importante, pero que la historia ha olvidado, fue Philo Farnsworth, que en 1927 demostró la primera televisión electrónica. En 1930, el mismo año en que a Farnsworth se le otorgó una patente para su televisor totalmente electrónico, sus laboratorios fueron visitados por Vladimir Zworykin de RCA, quien había inventado un televisor que usaba un tubo de rayos catódicos y un tubo de cámaras totalmente eléctrico. Sin decirle que trabajaba para la RCA, se presentó como un colega interesado en intercambiar opiniones, aprovechando la ocasión para espiar la investigación de Farnsworth. Después de visitar el laboratorio de Philo, Vladimir Zworykin inventó el iconoscopio en 1931 en los laboratorios de la RCA. Era un tubo electrónico que permitió reemplazar a todos los demás sistemas televisivos, gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes en 3 finas capas. Para el año de 1932, la RCA presentó una televisión electrónica muy similar a la de Farnsworth, atribuyéndole el invento a Zworykin. Esto condujo a una batalla de patentes que duró más de 10 años, lo que resultó en que RCA le pagara a Farnsworth $1 millón por licencias de patentes para dispositivos de escaneo, enfoque, sincronización, contraste y controles de TV. Estas tecnologías se emplearon en las primeras transmisiones de televisión, nombre que ya había empezado a asomarse desde el comienzo del siglo XX, cuando el científico ruso Konstantin Perskeyev la propuso durante el primer Congreso Internacional de Electricidad. Ahora se preguntarán, ¿en qué momento se dan las primeras transmisiones exitosas? Bueno, la primera transmisión televisada la hizo el propio Bert en su laboratorio, pero fue apenas con fines promocionales o demostrativos. En 1927, la BBC produjo las primeras emisiones de programación, pero no se emitían en un horario regular. En 1930 se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. Para 1931 se creó la primera emisión de televisión en Alemania, en casa de Manfred von Ardenne. En 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no superaba las 60 líneas y era en blanco y negro. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada, habría que esperar hasta 1936 en Inglaterra o 1939 en los Estados Unidos. Las primeras transmisiones regulares de TV electrónica ocurrieron en 1937 en Francia e Inglaterra. Es a mediados del siglo XX que se produce la era dorada de este medio. La televisión se convierte en una verdadera bandera tecnológica cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisión en cada uno de los países del mundo. En 1953 se creó Eurovisión para conectar vía microondas las estaciones de los países europeos. Y en 1960 se crea Mundovisión, en un intento por hacer lo mismo a escala global. En este periodo, la TV llegó a Latinoamérica y se hizo sumamente popular.
En consecuencia, se fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país y nacieron los que luego serían grandes consorcios televisivos privados. Otro aspecto importante de la evolución de la televisión fue la incorporación del color. Aunque la transmisión a colores se había estado experimentando desde el principio, usando filtros de colores para teñir las imágenes, no se logró tener televisión a colores hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940, con el mexicano Guillermo González Camarena, quien desarrolló y patentó, tanto en México como en Estados Unidos, un sistema tricromático secuencial de campos. 8 años más tarde, el estadounidense Peter Goldmark utilizó ese sistema para desarrollar otro similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de campos, que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcasting System. Sin embargo, tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores monocromos ya vendidos, cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores a color se completó en la década de 1970, aunque continuaron existiendo televisores monocromo mucho tiempo más. Esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo, desplazando en gran medida a la radio como medio predilecto para informarse o en torno al cual reunir a la familia. El resultado fue una ganancia importante en inmediatez noticiosa y una mayor carga de poder y responsabilidad en los medios de comunicación. A partir de entonces, tuvieron un alcance muy íntimo en los hogares y el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos. El desarrollo de la tecnología espacial y los satélites permitió dar un vuelco global a la televisión. El uso de satélites para la recepción y el envío de las emisiones televisivas vía microondas facilitó su distribución, haciéndola más ágil, veloz y efectiva a lo largo de amplias áreas geográficas. Esto también permitió el acceso a programación extranjera a través de suscripciones pagas. Las mismas requerían la instalación de antenas parabólicas en el techo de los edificios, artefactos voluminosos y peligrosos que fueron rápidamente sustituidos por variantes más pequeñas y locales instaladas en las ventanas de los departamentos. A partir de la década de 1980, la televisión empieza a dar sus primeros pasos hacia la digitalización, empujada por la revolución digital que la aparición de los computadores supuso. Esta tecnología permitía una mayor capacidad de transmisión de datos, mejor resolución y el aprovechamiento de toda la potencia de procesamiento del mundo computarizado. La digitalización se aplicó tanto a la producción del video como en la transmisión del mismo, tanto por satélite, cable y radiofrecuencia terrestre. Actualmente, puede verse televisión en computadoras equipadas para ello y a través de plataformas de Internet como YouTube y Netflix, tanto en vivo como en diferido. No sabemos a ciencia cierta cuál será el futuro de la televisión, pero en muchos sentidos apunta hacia el Internet y el mundo de las redes sociales. La sustitución de televisores por pantallas de computadoras es una tendencia en marcha, por lo cual es posible suponer que la televisión se reinventará de acuerdo al modo de consumo 2.0, es decir, más personal, más interactivo y más multimediático. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete a este canal para que te enteres de cómo inició todo en Así empezó.